poeta norteamericano Robert Frost dijo: la educación es la capacidad de escuchar cualquier cosa sin perder la confianza en ti. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Recibamos al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctora Polo, la educación de mi hijo la determino yo. La vida ha cambiado y ya la familia no constituye mamá, papá y nené. Dios no creó a Adán y Adán, creó a Adán y a Eva. Buenas tardes. Miranda, estás demandando a Max. Explícame por qué lo demandas y qué pides para resolver tu caso. Estoy demandando a mi ex esposo, Max, para que me dé la custodia completa de mi hijo de 6 años hasta que nuestro hijo sea mayor de edad. Ridículo. Ridículo. ¿Cuánto tiempo estuvieron casados? Estuvimos casados 5 años. 5 años. ¿Y tienen un hijo? Sí. ¿Qué edad tiene el niño? Tiene 6 años. ¿Y se separaron hace cuánto tiempo? Hace 1 año y medio. Ok. ¿Cómo es el esquema de custodia con el niño? O sea, ¿cuánto tiempo pasa contigo? ¿Cuánto tiempo pasa con su padre? Pasa 1 semana conmigo y la siguiente semana con él. O sea, que tienen Uno y uno. un esquema de custodia dividida. Sí. Ok. Donde comparten el tiempo a partes iguales. Una semana tú, una semana él. Fue un acuerdo mutuo. Y fue un acuerdo mutuo Sí. de ustedes, pero me imagino que el tribunal lo tiene que haber aceptado. Sí. Ok. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué pasa ahora que tú no quieres que él participe de la vida del niño? Bueno, doctora Polo, yo le quiero explicar primero que cuando Max y yo nos casamos, yo me casé enamoradísima, pensando que íbamos a hacer una familia juntos, que íbamos a vivir una familia normal, sólida, fuerte. Y lo logramos. Y lo logramos después de un tiempo, ¿no? Max me juró siempre amor eterno y después de un tiempo Max empezó a alejarse, a desinteresarse en mí y yo no entendía por qué. Después de 1 año que estuvimos casados, yo quedé embarazada de nuestro hijo, Jonathan. Y yo pensaba que él no quería tener hijos, que no quería a nuestro hijo. Y yo seguía intentando ganar su amor porque él se estaba cada vez más alejando de mí. Y hasta que al final, bueno, Jonathan nació y yo pensaba que era porque yo estaba engordando, porque estaba mucho tiempo con Jonathan, pero Max simplemente nunca más volvió a mí. Y yo empecé a notar actitudes diferentes, que yo pensaba que él tenía otra mujer. Y finalmente me di cuenta que no era otra mujer, sino tenía otros intereses. Y me imaginaba, bueno, yo no quería entender que él me había traicionado, pero la verdad es que sí, Max no es la persona con quien me casé. La gente cambia. ¿Qué otros intereses tenía él? Doctora, Max a veces cuando íbamos a fiestas se ponía a tomar un poco y se ponía bastante afectuoso con nuestros amigos Como lo hace varones. toda la gente... perdón. Como lo hace toda la gente cuando sale a farrear, a parendear, como lo llaman No, ustedes. esto era más. ¿Y tú me estás diciendo que tu esposo es bisexual? ¿Tu ex esposo es bisexual? No, estoy diciendo que es homosexual. No, homosexual. perdón, no quiero ser acusado de algo falso. Dime algo, ¿cuánto tiempo fueron novios antes de casarse? 1 año. 1 año. Y durante ese tiempo nunca viste algo, nunca recibiste ningún indicio. Nada, De nada. Él me juraba amor eterno y él que estaba enamorado de Ok, mí. perfecto. Ok, vamos a decir para propósitos de nuestro argumento de que él es homosexual. ¿De me qué siento manera cómodo con afecta eso. esto a la crianza del niño? Bueno, doctora Polo, nuestro hijo que tiene 6 años, a fin de año tuvo un show, digamos, para cerrar el año. ¿En la escuela? En la escuela, sí. Y era el cuento de La Bella Durmiente. Y nuestro hijo Jonathan era el príncipe. Y al momento de tener que darle el beso a la princesa, Jonathan no quiso darle un beso a la niña, sino quería darle un beso al soldado. Y que la doncella besara a la princesa.
Ok. Había como un poco de confusión en el Bastante rol. confusión, Pero es un sí. cuento de hadas, es fantasía, doctora. Bueno, entonces espérate, ¿y por qué tú le achacas esto a él? Bueno, le pregunté a Jonathan de dónde sacó, naturalmente yo estaba preocupada cuando me llamaron de la escuela, de qué está pasando con nuestro hijo, por qué tanta confusión, y yo le pregunté, Jonathan, ¿de dónde sacó esta idea? Y él no me quiso decir. Entonces yo me puse a revisar los libros que estaba leyendo Jonathan, y resulta que Max está escribiendo cuentos para niños, y tengo aquí evidencia de que hay algunos cuentos que él estaba leyendo a nuestro hijo. Si me permite, ¿puedo leer? Sí, por favor. Sí. Se llama Reino de Reyes. Ok. Dice, un príncipe heredero de un selecto país busca princesa, puesto que le ha llegado la hora de casarse. Su problema no es que le gusta ninguna, ni la de Texas, ni la de Groenlandia, ni la de la India. Le presentan a muchas y todas la decepcionan. Le llega el turno a la princesa Libegunde, que tampoco es del agrado del príncipe heredero, pero sí su hermano, el príncipe Erlich. Se celebra una boda por todo lo alto y a partir de este momento el país queda regido por un rey y otro rey. ¿Te Cuento parece de a ti hadas. esto que es una educación para nuestro A hijo? mí lo ¿Sabes qué? peor Por de esa favor, no, historia... es un cuento de hadas. Lo peor de la historia es el incesto de los hermanos. Hermanos, Porque- ¿cuáles hermanos? Pero ¿Cómo no estás habla del leyendo? hermano, Es otro el hermano, no me príncipe. dijiste el hermano. No, perdón. El príncipe se enamoró del hermano de la princesa que le estaba Del hermano de la presentando. princesa. No me extrañaría Hacemos tampoco un que él hiciera receso. eso De también. todos modos, es fantasía, no importa. Hacemos un receso y regresamos con la respuesta a esta demanda. No se vayan.